primero es el de abajo, rotura. Yo les indico hasta dónde cortan y entramos al PowerPoint. Sí, se va a hacer. ¿Qué corta? Ese de frente al hacerlo rompe. Yo cuando hable y después les pido que... Ya. ¿Está bien? Ah, esto. Listo. Ya. ¿Aló? Ya. Bueno, buenas noches. Disculpen la demora, problemas técnicos para la transmisión a nivel Perú nos han demorado. Voy a presentar el tema la seguridad de presas en el Perú, que es una sucesión de actividades que se realiza acá en el Perú a nivel nacional, en los sectores de minería, energía, saneamiento. La primera vista que voy a presentar es algo que sucedió el año pasado, el 25 de enero del 2019. Fue una falla catastrófica de una presa grande de relaves mineros en Brasil. Probablemente alguno de ustedes ya los ha visto, pero es una situación espectacular y trágica porque este depósito falló después de 3 años de cierre, ya lo habían cerrado. Y pertenecía a la compañía minera Vale y fue construida con un método de construcción que acá en el Perú está prohibido, es el método aguas arriba. Podemos empezar. Es una vista espectacular porque ven ustedes cómo de pronto, semana após o rompimento da barragem da mineradora Vale, Brumadinho, novas imagens de câmeras de segurança falla, mostram mais detalhes do desastre. Y el problema es que en la parte baja de este depósito había un campamento minero con más de 300 empleados, que todos fallecieron. Ao meio-dia, 28 minutos e 25 segundos Entonces, do dia 25 de janeiro de 2019, este video es tomado desde una cámara que instaló la compañía minera para hacer una inspección de la presa. Por eso que tenemos esas vistas. Que pertence à Vale, a 50 quilômetros de Belo Horizonte e a 19 quilômetros do Instituto Inhotim. Aproximando a imagem da câmera 1, é possível notar funcionários e um carro tentando fugir da avalanche de lama. Com uma altura de 10 metros a onda de minério chegou a alcançar uma altura praticamente 12 de vezes flujo maior de agua que y as pessoas que suelos. estavam naquele ponto. Afectó la planta metalúrgica que a está onda a de la rejeito izquierda já destrói um alojamento de um ITM, uma y aguas abajo estaba el campamento minero. Algumas pessoas que estavam no topo da barragem conseguiram se salvar. El volumen descargado fue de 12 millones de metros cúbicos y la extensión del depósito era de 47 hectáreas. Local onde o minério é amontoado por empilhadeiras e carregado em vagões para ser escoado através de uma ferrovia. A próxima Esta es imagem otra mostra vista o carregamento en otro neste sector, ponto de vista. donde muestra las consecuencias aguas abajo
Incluso hay un tren que está circulando y también es destruído, ¿no? Ao lado direito do vídeo, uma picape busca uma rota de fuga. Um trator também tenta escapar, mas os rejeitos cercam e quase engolem completamente os veículos. A locomotiva também é destruída pelos rejeitos que já estão por todo o canteiro. Entonces, eso trae la consecuencia de una rotura de una presa minera. O motorista da picape e o passageiro conseguiram se salvar. Eles ajudaram a resgatar o motorista do trator, que também foi um dos sobreviventes. El problema es que ambientalmente afectó más de 30 kilómetros de un río también. De uma segunda câmera próxima à barragem 1, vemos outro ângulo do rompimento. Ela mostra que a encosta da barragem alta, também pero desmorona. no se ve muy bien. Vista pela outra câmera, já está destruída. Resta apenas a empilhadeira de minério do local. Bueno, creo que podemos parar ahí. ¿Sí? Bueno, ya. Bien, empezamos con la primera lámina que nos muestra las enseñanzas de los grandes accidentes mundiales. Las causas de las fallas, como dice aquí la lámina, más importantes son el desbordamiento, falla de la cimentación, erosión en la presa o su cimentación, deterioro de la fábrica, empresa de hormigón, errores de proyecto o construcción, cuando se hacen unos malos diseños o cuando el contratista hace una mala construcción no pegada a las especificaciones técnicas. Y la otra enseñanza que nos muestra estos grandes accidentes es la importante labor de los servicios de vigilancia. En otros países se establece un servicio de vigilancia de las presas, hacen inspección semanal, mensual, y colaborando en los trabajos de emergencia y avisando a los responsables en situaciones críticas. Y la edad de la presa accidentada de esta enseñanza es que los accidentes ocurren en todas las etapas. Puede haber un accidente en la etapa de construcción, en la etapa de operación. Y la mayor frecuencia que ocurre es cuando se hace el primer llenado del reservorio. El concepto de la seguridad de presas. Las consecuencias de la rotura de una presa pueden ser graves, ocasionando pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. Esta circunstancia ha motivado que cada vez se preste mayor atención a la seguridad de las presas. El año 1982, la Comisión Internacional de Grandes Presas creó un comité técnico de seguridad de presas por las siguientes razones. Por los graves accidentes de presas que se habían producido en años recientes. Por ejemplo, en Estados Unidos cayó una presa muy grande llamada Teton que tenía una altura aproximada de 100 metros de alto. El aumento creciente de la altura de algunas nuevas presas o del volumen de algunos nuevos embalses. El envejecimiento progresivo de las presas antiguas. Se construyen cada vez más presas en países con escasa tradición y experiencia en esta tecnología. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad de presas? El objetivo será reducir el riesgo hasta un mínimo razonable y minimizar los daños si se produce la rotura.
De todo esto surge en las últimas décadas el moderno concepto de seguridad de presas, consistente en clasificar a las presas en función del riesgo potencial, en caso de rotura, y aplicar a cada presa determinadas exigencias de seguridad en función de su clasificación. En base a este concepto, las presas, de acuerdo con el riesgo potencial de falla, acá en el Perú se clasifican en 3 tipos, el tipo A, B y C, de acuerdo con el grado de daños y pérdida de vidas humanas. Lo vamos a ver más adelante. Los elementos básicos de seguridad es aplicar criterios de seguridad en todas las fases de la presa, mantener un archivo técnico, clasificación según el riesgo potencial de falla, vigilancia continua, auscultación e inspección visual, revisiones periódicas para evaluar la seguridad, normas de explotación y mantenimiento y planes de emergencia. Estos son elementos básicos de seguridad. Cuando se habla de archivos técnicos, significa que cada presa debería tener por lo menos antecedentes de los estudios de campo, diseños, de manera que se puedan en algún momento analizar y verificar o determinar algún incidente que esté pasando. Esta clasificación según el riesgo es lo que les comenté, que actualmente las presas se dividen en 3 grandes tipos. La de mayor riesgo potencial, que es la A, la B, la intermedia, y la C, que es la mínima, el mínimo riesgo potencial. Los elementos básicos de seguridad. Los instrumentos adecuados para llevar a cabo estas líneas de actuación son disponer de legislación o normativas adecuada, organización para el control de la seguridad, inversiones adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. El control de la seguridad de la presa. Cumplimiento de las exigencias de seguridad en todas las fases de la presa. Actores básicos, responsabilidades de los actores básicos son: el titular de la presa debe cumplir las normas de seguridad y el órgano competente para el control de la seguridad encargado de que el titular cumpla las exigencias de seguridad. Es preferible que sea un solo organismo o entidad pública. Si esto no es posible, las responsabilidades y actuaciones de cada una de las entidades públicas implicadas deben definirse con claridad. Situación de las presas existentes en relación con su seguridad. Problemática. Muchas presas existentes no disponen de información suficiente para evacuar su seguridad. Y eso es cierto, hay mucha información técnica perdida a través de los años. No tienen un archivo técnico completo. Carencia, deficiencia o insuficiencia de instrumentación geotécnica. Y es lo que sucede acá en el Perú. Hay muy pocas presas que tienen un sistema de instrumentación geotécnica, o si la tuvieron alguna vez, nunca hicieron unas mediciones o un monitoreo. Las presas existentes pueden haberse deteriorado o mostrar deficiencias. Los avances tecnológicos pueden hacer que presas consideradas seguras, al construirlas, requieren modificaciones. La situación aguas abajo cambia con el tiempo, lo que exige adoptar medidas para proteger personas y propiedades. Hay presas, hay embalses que fueron construidas hace 40 años, pero de pronto a través del tiempo se instalan aguas abajo, urbanizaciones, poblados, y eso es lo que está diciendo.
situación de las presas existentes en relación con su seguridad, enfoque racional del problema. Para obtener el máximo beneficio de la inversión en términos de seguridad, hay que establecer las mejoras mínimas necesarias y hay que priorizar actuaciones. El criterio usualmente empleado es la clasificación de daños potenciales en caso de rotura de la presa y el análisis de riesgos. Programas de seguridad de presas. Su objetivo es evaluar la seguridad de un conjunto de presas existentes. Existen procedimientos bien establecidos, por ejemplo, el Bureau Reclamation en Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros poseen programas de seguridad. En la siguiente lámina observamos un programa de seguridad de presas del Bureau Reclamation. Aquí empieza con haciendo un estudio de un grupo de presas, hacen un inventario de presas, luego determinan los datos básicos, la clasificación de daños potenciales, la inspección de cada presa, datos de campo, análisis, evaluación, y ahí evalúan el problema. Si no hay problemas, no se actúa, pero si existen problemas, se pasa a la siguiente fase, que son acciones correctivas y fondos para modificación y la modificación. Este es un programa que utiliza el Bureau Reclamation porque Estados Unidos tiene miles de presas construidas y existentes. Los factores que influyen en la seguridad y falla de presas son principalmente criterios de diseño, ¿no? Calidad de la construcción, mantenimiento y operación. En criterios de diseño, todos conocemos que el diseño está definido en base a las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, materiales de construcción existente y sísmica del proyecto. La presa será diseñada considerando los siguientes análisis de estabilidad. Estamos hablando de una presa de tierra. Análisis contra desbordamiento, análisis contra deslizamiento y análisis contra erosión interna o tubificación. La calidad de la construcción es otro factor importante, porque en primer término dice la construcción debe ser efectuada atendiendo rigurosamente las especificaciones técnicas y plano de construcción del proyecto. Sin embargo, dice, en la mayoría de los casos se alteran los cronogramas de construcción y el costo como consecuencia de compromisos políticos y sociales, lo que ocasiona la afectación de la calidad requerida en las especificaciones de diseño. Este es un tema que nosotros vivimos en varias obras que se realizan en el Perú. Factores que influyen en la seguridad y falla de presas. De otro lado, dice, el diseñador y el supervisor deben formar parte del grupo de inspección de las presas durante el mantenimiento y operación, considerando que ambos poseen conocimiento de los detalles del proyecto. Durante la operación pueden desarrollarse fenómenos que desencadenan problemas de emergencia en las presas. Los fenómenos que desencadenan de carácter general son deformaciones del terraplén de la presa. Todo esto se puede determinar con inspecciones periódicas que se hacen. Y es la vigilancia que se debe hacer a todas las presas. Asentamientos de la cimentación, humedades, filtraciones, fugas de agua, fisuras, erosión interna, fracturación, erosión y cavitación hidráulica, fallas en equipos mecánicos y eléctricos, crecidas, sismos y deslizamientos, rotura de presas situadas aguas arriba, actos de vandalismo y sabotaje. Entonces, estos son durante la operación de una presa pueden desencadenarse estos fenómenos, por eso es necesario tener un equipo de vigilancia permanente.
Los principales fenómenos que afectan la seguridad del terraplén y la cimentación de las presas de tierra en enrocamiento, dice. La falla de una presa puede resultar en un desastre de grandes proporciones con pérdida de materiales ambientales y de vidas humanas. Bajo esta perspectiva, resulta urgente el estudio y análisis de rotura de la presa que contiene el embalse. Las crecientes asociadas por la falla de presas han producido algunos de los desastres más devastadores de los últimos 2 siglos. La mayoría de las cargas de falla han sido el sobrevertimiento, o sea, el desbordamiento, debido a una inadecuada capacidad del vertedero, 34%, defectos de fundación y tubificación o filtración. Esto de acuerdo con este investigador Wall del año 96. Esta es una vista que nos muestra pues, los efectos de una rotura de una presa afectando poblados, acá en la parte baja, poblados, afectando zonas agrícolas y ganaderas, afectando vías de comunicación. Los principales fenómenos que afectan la seguridad del terraplén y la cimentación de las presas de tierra y enrocamiento son, como habíamos dicho, falla por desbordamiento, falla por deslizamiento a través del terraplén de la presa y terraplén cimentación, y falla por erosión interna o tubificación. Mecanismo de falla por desbordamiento de la presa. Entonces, en la primera lámina vemos cómo el nivel del embalse sube hasta alcanzar la corona de la presa y se produce el desborde, aguas abajo. Empieza la erosión en el talud inferior y progresa hacia arriba y gradualmente se destruye la presa. No hay ninguna presa de tierra que pueda soportar un desbordamiento, todas fallan. Esta es una vista de una presa de relaves fallada por desbordamiento en Huancavelica hace unos 10 años aproximadamente. Esta vista nos muestra esta es la presa, la abertura, por aquí falló la presa. Esta es una vista de la fractura, de la rotura de la presa, y descargaron relaves que afectaron 70 kilómetros de ríos. Es un problema ambiental muy grave, si bien es cierto que no hubo pérdida de vidas humanas. El año 82 falló una presa emblemática en España, la presa Tous, y fue una falla ocasionada por un desperfecto del sistema eléctrico que accionaba el vertedero. Entonces, cuando ocurrió una avenida extraordinaria de 7.000 metros cúbicos por segundo que pudo haber soportado esta presa porque el vertedero era para una capacidad de 7.000, sin embargo las compuertas no se abrieron y el agua comenzó a subir, alcanzó la corona y la destruyó y quedó así. Entonces, la presa de tierra, estos son restos de la presa de tierra, este es el vertedero cuyas compuertas no se abrieron, ¿no? Y que si hubieran accionado el sistema eléctrico, hubiera soportado porque el vertedero tenía una capacidad de 7.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, miren lo que ocasiona, no fue una falla por deslizamiento, no fue una falla por erosión interna, no fue una falla por cimentación, sino que fue una falla del sistema eléctrico que accionaba las bombas y falló. Esta falla, esta presa, ocasionó un problema muy grave en España y recién las autoridades comenzaron a formar un sistema de seguridad de presas, que hoy día es uno de los mejores de Europa. O sea, tiene que pasar un problema como este para que se pongan a organizarse para soportar en el futuro fallas como de este tipo. Esta es una falla durante la construcción de una presa. Se le presentó una avenida no
que no estaba prevista y desbordó la presa en construcción. Lo grave es que se perdieron 1000 vidas humanas. Eso fue en Brasil, el año 1960. En Estados Unidos también hubo un problema de desbordamiento. Esta es la presa Canyon Lake. Es de la presa antes de la falla y después de la falla. Se llevó toda la presa. Perdieron 238 vidas humanas. Bueno, estos son esquemas de fallas de presas cuando ocurre un terremoto. En el primer caso, la presa en líneas punteadas original, se distorsionan los taludes y se asienta la corona. Eso puede pasar. En el segundo caso, hay un deslizamiento de este talud, ¿no? Y la presa ha fallado también. En este tercer caso, es una presa con núcleo impermeable y los espaldones se han resbalado sobre el núcleo y también la presa falló. Y en la última lámina, y esta es una falla por traslación. Esta es una cimentación seguramente débil, ¿no? Entonces con el terremoto simplemente se movió toda la cimentación y movió toda la presa. Esa es una falla también que puede ocurrir durante un terremoto. Bueno, esta es la falla que conocemos, erosión interna, ¿no? Que afecta al terraplén de la presa y afecta a la cimentación. Estas son fallas que lamentablemente no se pueden identificar a tiempo. Muchas veces se identifican ya cuando están en el último grado y cuando se ha formado una cavidad dentro. La presa Teton en Estados Unidos falló, una presa de 100 metros que fue construida en 4 años y falló en 4 horas por este fenómeno. Este es el mecanismo de falla por tubificación. Se origina un flujo de agua que arrastra sedimentos en una presa de tierra. Esto se va agrandando y en este caso ya la parte superior colapsa y falla. Ese es el fenómeno de erosión interna en el terraplén de la presa. Esta es la presa Teton que les mencionaba. Y acá hay 4 fases. En esta primera, la erosión interna está subiendo. Esta es la presa de 100 metros de alto. En esta segunda, esta es la segunda. Y la erosión interna está progresando y se acerca a la corona y está afectando ya casi todo el cuerpo de la presa. Aquí llega en la parte alta y acá ocurre la rotura de la presa. Esta falla de esta presa fue el año 1976 y estaba dirigida por el Bureau Reclamation, que es una institución de Estados Unidos muy grande, prestigiosa. Sin embargo, las investigaciones determinaron que fue una falla de diseño. Le faltó filtros en un sector de la cimentación y eso ocasionó que el Bureau Reclamation fuera castigada. Durante 10 años desapareció del mapa, fue reemplazada por otra institución que se llama Water Over Resources. Después de 10 años volvió nuevamente y hoy sigue el Bureau Reclamation porque es una institución que ha hecho todas las grandes presas de Estados Unidos. Es una institución estatal. Muchos en campo, durante la construcción de la presa, a veces no le hacen caso a la compactación de las capas compactadas. Miren lo que pasa cuando se deja un espesor de tierra con baja compactación y ocurre filtraciones acá. Un ejemplo de esto está en la presa Tunbridge, en Tasmania, donde se generan estas filtraciones como consecuencia de capas pobremente compactadas en una presa de suelo homogéneo. Por eso que es importante que las presas tengan
sean, cuando se compacten, tengan una densidad especificada. Puede ser un Proctor modificado. Esta es una falla común y acá en el Perú ocurre cuando las tuberías de descarga del embalse cruzan la presa. Entonces la colocan en cualquier sitio o la colocan en el terraplén. No, no es así. Porque es muy difícil, cuando es una tubería, es muy difícil compactar en la parte inferior. No se puede compactar, imposible. Entonces se generan zonas de baja densidad y con la carga hidráulica comienza a generarse la salida de sedimentos y el fenómeno de erosión interna y consecuentemente esto. Miren, acá ha fallado por erosión interna. Y este otro igual falló también por erosión interna. Bueno, con esto termino la parte relacionada con la seguridad a nivel mundial y clásica de los diseños que nosotros conocemos. Ahora voy a hablar sobre la seguridad de presas en el Perú. En minería, la seguridad de presas en minería es controlada por 3 instituciones. La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas tiene la función de evaluar la información técnica y económica de proyectos de presas y almacenamientos relaves, paz de lixiviación, desmonte mina, otras estructuras relacionadas con la industria minera. Luego que evalúan y aprueban los proyectos, autorizan la construcción de las obras correspondientes. O sea, hay por lo menos el Ministerio de Energía y Minas tiene una oficina o una dirección de control de proyectos de presas. La segunda entidad es el OCINERMIN. ¿Qué hace el OCINERMIN? Durante la operación de las presas, se encarga de supervisar la buena calidad de la construcción, haciendo inspecciones, verificando si es que hay taludes deformados, escurrimientos de agua, filtraciones. Entonces, en ese caso, ellos ponen la alarma y exigen que el propietario de la empresa haga las correcciones correspondientes. Y por último, la OEFA, que es más ambiental, pero realiza la supervisión, fiscalización de las obras de presas y almacenamientos relaves para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Porque ustedes saben, una presa que falla va a tener un problema ambiental muy grave aguas abajo. ¿Qué hacen otros sectores? En agricultura. En agricultura hay una normatividad que actualmente la está manejando la ANA. Pero volvamos a ver a los documentos de autorización antiguos. El año 1972, en el sector agricultura, dictan las normas de inspección de presas y reservorios, ya el 72. El año 2002 hacen un reglamento de seguridad de presas del INADE, era una institución que manejaba los proyectos agrícolas en esa época. El año 2003 se genera un proyecto de decreto supremo de aprobación del reglamento de seguridad de presas, programa de emergencia y seguridad de presas del INADE también. Vayamos al 2009, se da la ley de recursos hídricos, la ley 29338, en su artículo 106, que dice: sobre la seguridad de la infraestructura hídrica mayor, la ANA tiene la función de elaborar, controlar y supervisar la aplicación de normas de seguridad de las grandes presas públicas y privadas y de los demás componentes del sistema hidráulico público. El 2018 se aprueba el reglamento de seguridad de presas públicas de embalses de agua. Eso es lo que existe actualmente en el sector agricultura.
Este reglamento de seguridad dice, se establecen disposiciones para los titulares de las presas orientadas a clasificar las presas, implementar el archivo técnico, el manual de operación y mantenimiento, inspecciones, evaluación de seguridad y plan de acción en emergencia durante la puesta en marcha, operación, mantenimiento de la presa con la finalidad de proteger la población, la propiedad y el ambiente. Entonces ya existe una normatividad para la seguridad de presas establecida con el reglamento de seguridad. Es de aplicación en el ámbito nacional y de cumplimiento obligatorio para los titulares de presas ejecutadas con recursos públicos en sus múltiples fines y aquellas que prestan un servicio público fuente ANA. Bien, entonces, ¿qué ha hecho la ANA? Esta clasificación no la ha inventado la ANA, la ha tomado de experiencias de otros países, de Europa, de Estados Unidos. Entonces, en este momento la seguridad de presas se estudia y clasificando cada presa de acuerdo con la seguridad de riesgo, con el riesgo potencial de falla. Entonces hay presas en la categoría A que tiene muy alta categoría de riesgo potencial de falla. Categoría B, alta categoría de riesgo, y categoría C, baja. ¿En qué consisten esas tres categorías? La A dice, corresponde al caso de presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales o producir daños materiales en tierra de cultivo, infraestructura, vial, etcétera, o ambientales grandes, incluyendo la pérdida de numerosas vidas humanas. Entonces, este es un riesgo potencial alto cuando falla. Entonces, todas las presas en el Perú deben clasificarse en esas tres categorías. El de categoría B dice corresponde al caso de las presas cuya rotura o funcionamiento, ¿no?, incorrecto puede ocasionar daños a materiales o ambientales importantes, pero no catastróficos, o afectar a un número no muy grande de viviendas de tierras, de cultivo, establos, granjas, caminos, puentes, etc. En esta categoría podría presentarse solo incidentalmente la pérdida de algunas vidas humanas correspondientes a personas que se encuentren laborando muy cerca de la presa en el momento de la rotura. Esa es la categoría B. Y finalmente la categoría C dice, corresponde al caso de presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales de moderada importancia y de ninguna manera la pérdida de vidas humanas. Que resumiendo, podría decirse que esta categoría pertenece a todas las presas no incluidas en la categoría A y B. Entonces, en este momento, el riesgo potencial de falla de las presas están clasificadas con esas tres categorías. Bien, el año 2015, la ANA hizo un estudio, un inventario de presas. Acá tenemos el resultado. Encontraron que hay 442 presas para riego, agricultura, 46 presas suministro de agua, saneamiento, 38 presas para hidroenergía, centrales hidroeléctricas, multipropósito, varios, minería 12, relaves mineras 113, en total 743. Los elementos básicos de seguridad de presas son aplicación de criterios de seguridad en todas las fases del proyecto de una presa. Eso es lo que comentamos en párrafos anteriores, que las presas deben tener un archivo técnico en todas las fases del proyecto. Una clasificación de la presa según el riesgo potencial. Puede ser presa tipo A, tipo B o tipo C. Vigilancia continua mediante inspección visual y auscultación con instrumentación geotécnica. En este momento la instrumentación geotécnica es una herramienta muy útil para la seguridad de presas. Llámese inclinómetros, piezómetros y otros más que se instalan.
debe efectuarse revisiones periódicas para evaluar la seguridad, normas de explotación y mantenimiento y planes de emergencia. Deben preparar en aquellas presas de categoría A, por ejemplo, deben tener planes de emergencia. Si es que hay poblaciones aguas abajo del embalse y en caso de falla, por lo menos deben hacer participar a la población, a las autoridades principales y el gobierno y la institución que hace la supervisión. Estos planes de emergencia todavía no lo tenemos en el Perú. La situación de control de seguridad de las presas en el Perú adolece de planes y acciones para el control de riesgo potencial de falla, encontrándose que muchas presas existentes no disponen de información suficiente para evaluar su seguridad. Es cierto, no tienen información. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Existe carencia, deficiencia o insuficiencia de instrumentación geotécnica y un deterioro de presas existentes. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA, organización dependiente del Ministerio de Agricultura, ha iniciado acciones para mejorar la seguridad de presas en 10 cuencas hidrográficas, uno de cuyos componentes es el monitoreo de la seguridad de presas grandes y pequeñas mediante la instalación de instrumentos geotécnicos modernos. Entonces, el año 2019, la ANA desarrolló la actualización del inventario de presas públicas en embalses de agua, la clasificación de presas según el riesgo potencial, procesos de licitación, ejecución y supervisión de la instrumentación de 8 presas, capacitación en seguridad de presas de operadores y personal de la ANA, planificación de las tareas de capacitación, operación y mantenimiento de la instrumentación. Fuente ANA. Vamos a mencionar en las 8 presas qué instrumentación están instalando en este momento. En Poechos, por ejemplo, están instalando 2 péndulos inversos, un coordinómetro manual, 11 medidores triortogonales, 46 piezómetros de cuerda vibrante, 5 acelerógrafos. En la presa San Lorenzo están instalando 24 hitos de control topográfico, 10 piezómetros de cuerda vibrante, una unidad lectora de cuerda vibrante, 4 aforadores de filtraciones, una automatización del sistema. En la presa Tinajones están instalando 19 piezómetros de cuerda vibrante, 2 acelerógrafos, 6 aforadores de filtraciones, una de automatización del sistema. En Gallito Ciego están instalando 14 piezómetros de cuerda vibrante, una unidad lectora de inclinómetro, un sensor magnético de asientos, 3 acelerógrafos y una automatización del sistema. En Condoroma están instalando 5 hitos de control topográfico, 2 acelerógrafos y una automatización del sistema. En la presa El Fraile están instalando 20 hitos de control topográfico, 5 péndulos directos, un coordinómetro manual, 2 piezómetros de cuerda vibrante, 2 acelerógrafos y una automatización del sistema. En la presa Sutunta, 12 hitos de control topográfico, un hidronivel, 2 aforadores de filtraciones. En Pasto Grande, 13 hitos de control topográfico, 6 piezómetros de cuerda vibrante, un acelerógrafo, 3 aforadores de filtraciones y automatización del sistema. Conclusiones. Desde el año 2018, la aprobación del Reglamento de Seguridad de Presas Públicas de Embalses de Agua, la Autoridad Nacional del Agua ha iniciado en el sector de agricultura acciones para la aplicación de un conjunto de requisitos técnicos, disposiciones legales, normativas o administrativas y de actividades encaminadas a estudiar, construir y operar las presas y embalses considerando un mínimo razonable de riesgo de falla y minimizar los daños de la rotura si se produce. Y finalmente,
Es necesario que las instituciones responsables de los proyectos en los sectores de agricultura, minería, saneamiento y energía sumen las responsabilidades y esfuerzos para efectuar el Reglamento Único de Seguridad de Presas que permitirá reducir el riesgo de falla y minimizar los daños si se produce la rotura. No esperemos que se produzca una falla tipo Tous en España o la presa en Estados Unidos, que después de ocurrido y murieron muchas personas, recién se ponen a trabajar un reglamento único y total completo. Bien, gracias. Ahí está. Ahí. Sí, sí, sí. No. Te paso este. Bueno, antes de comentar la exposición, muchas gracias por su asistencia. Creo que este es uno de los temas cruciales, digamos, a nivel mundial, en el cual el ICOL está dedicando muchas horas y muchos esfuerzos para mejorar los sistemas de seguridad, ¿no? Históricamente se han roto muchas presas, pero lo que se trata es de cada día sean menores. Felicito al ingeniero por su exposición. Yo creo que nos ha hecho un gran resumen de la situación actual a nivel peruano. Y aquí estamos un panel que vamos a hacer algunos comentarios. Empezamos con José Luis. Bueno, primeramente felicitar acá al ingeniero Miguel de la Torre por la exposición que ha hecho. Creo que ha hecho un resumen bastante didáctico de lo que hay. Sobre el tema de los problemas de tubificación, se producen por la ausencia de filtros, por la mala compactación, como lo ha dicho el ingeniero, y el problema es que no se puede detectar inmediatamente, o sea, puede pasar desapercibido un problema por mucho tiempo, un filtro puede estar mal diseñado y no se va a ver nada aguas abajo por años y después viene el problema. Entonces es importante que se diseñen los filtros bien y para eso hay procedimientos bien establecidos y también que se compacten los materiales. Estuve leyendo hace algún tiempo una exposición
me parece que fue una Tarsagi Lecture o algo por el estilo, en el cual el expositor mencionaba que el problema no era que estaban los filtros mal diseñados, sino que no había ningún filtro. Creo que en algún proyecto he podido ver eso yo en el pasado. Acá le paso la palabra al ingeniero Prialé, que creo que nos puede dar cosas más importantes. Sí, claro. La seguridad de las presas conlleva una serie de pasos que hay que tener cuidado de realizarlos bien, y esto obliga a que la supervisión sea permanente, una supervisión, un control de que todo esté funcionando bien, ¿no? En el caso de los filtros que mencionaba el ingeniero Velarde, pues es obligatorio hacer el diseño, ¿no? Como dice, en algún caso se afirmaba que el diseño estaba hecho, pero realmente no se había puesto, ¿no? Había una ausencia de filtros, no había filtros, ¿no? Estaban hablando de casos en Estados Unidos, ¿no acá? Sí, entonces ese es un mal que está, pues, que existe no solo en Perú, como dice José Luis, sino en el propio Estados Unidos, ¿no? Y no sería raro que también esto se presente en Europa, ¿no? Y entonces hay que, pues, tener siempre presente que los diseños de estos elementos es muy importante, ¿no? Creo que habría, no sé si alguna inquietud de los asistentes sobre lo tratado, para poder aclarar algunas cosas que hayan quedado pendientes. A ver. ¿Es correcto? ¿No? Sin embargo, hay presas que se han construido, visto el expediente técnico, sin esos dos medidas de, ¿cómo se llama?, de control, ¿no? Drenes, ni impermeabilización de las capas de relieve fino y relieve grueso. Porque el problema ahí es cuando hay el nivel freático alto en el, ¿cómo se llama?, en el dique, que puede haber ese problema de liquefacción. La pregunta va a eso. O sea, ¿cuál es la función? Si aguas abajo y líneas centrales permiten esos dos sistemas, ¿por qué no lo hacen los técnicos? O sea, sigue siendo el problema
igual que un metro aguas arriba? Esa es la pregunta. El método aguas arriba es un método que da presas muy inestables porque primero cada pequeño dique que se construye para la elevación de la presa se soporta sobre los relaves, la pulpa de relaves. Empecemos por ahí. Y usted sabe que esos relaves de pulpa tienen resistencia cero. Entonces, si se produce un levantamiento del nivel freático, es peor. Y por eso es que hay siempre fallas del talud de los depósitos de agua, con el método aguas arriba. Yo personalmente no lo recomiendo. Mire, la primera vista que vieron de la presa esta Brumadinho en Brasil fue construida con el método aguas arriba. Entonces ven las consecuencias. Y lo otro es que se tiene que sacar el agua del almacenamiento con drenaje, inclusive con drenaje en el vaso. Porque la presa de Brumadinho, cuando falla, pareciera que los relaves habían sido descargados el día anterior. Se rompe la presa y sale una masa de agua y lodo, un lodo, y de muy baja resistencia. Y ese tema, los brasileros están muy afectos a construir de esa manera, primero porque no hay terremotos en Brasil. Pero no solamente con terremotos se cae esa presa, sino que también se cae cuando hay un levantamiento del nivel freático rápido. Y la resistencia al corte de los suelos disminuye drásticamente, por eso se caen. Entonces, en Brasil están haciendo una modificación total de todos los conceptos técnicos que estaban aplicando, porque ya es la segunda vez en poco más de 3, 4 años que se les caen presas muy grandes con daños ecológicos y de pérdida de vidas humanas terribles. Este último que les mostré al comienzo, se perdieron casi 500 personas. Entonces, y no solamente, sino afectó todo el cauce del río con relaves que, imagínense, van a pasar decenas de años y va a quedar ahí afectado con todos los efluentes químicos que se utilizan para el proceso de mineralización. Eso es. Por lo menos yo no recomiendo acá en el Perú el método aguas arriba. No. Bueno, yo voy a pedir un minuto de terminar el panel, de hacer los comentarios sobre la exposición del ingeniero Miguel Latorre y después vienen las preguntas ya específicas sobre algún tema. No sé si ustedes tienen algo más que añadir. El ingeniero presentó dos láminas en las cuales se ven tuberías de fondo que han fallado. Y al respecto de ellas, correctamente indicó que la compactación debajo de la tubería era pues casi imposible. Y en una de ellas se mostraba también collarines que se usaban bastante, pero que últimamente ya no se están usando tanto. En el año 1983, que me tocó diseñar una presa de agua en California, trataba mucho con el Departamento de Seguridad de Presas de California. Y le dije que yo no quería usar collarines, que yo iba a usar una sección trapezoidal exterior y una sección interna redonda. Entonces, esa sección trapezoidal exterior permitía perfectamente compactar el material y que el material se asiente contra las paredes trapezoidales. Entonces ya no hay ese problema. Se gasta un poco de concreto, pero se elimina ese problema. Entonces, después de muchos años he visto yo alguna publicación, no recuerdo en este momento cuál, pero americana, en las cuales ya están sugiriendo que se use un sistema parecido a ese.
Bueno, yo lo que quería era un comentario general, ¿no? O sea, esta exposición nos ha servido para saber cómo estamos, ¿no? Hay ya un inventario, hay un reglamento de seguridad de empresas aprobado, pero los programas se van desarrollando lentamente. Tenemos 8 presas, según lo que expuso el ingeniero, que se está instalando instrumental. Pero tenemos 743 presas en el Perú y posiblemente si se hace un inventario más detallado, seguramente esa cifra va a ser superada. El problema fundamental para mí es de que en este país, como en muchos campos, un tema como son las presas está atomizado en diversos organismos. Minería, electricidad, agricultura, saneamiento, etc. Y todos lo consideran como una propiedad privada. Y no es así. El reglamento debe ser uno y debe ser aplicado de igual forma para todas, llámese presas para agua como presas para depósito de relaves. Esa autoridad debe pedir anualmente resultado de los controles y la interpretación de la información. Yo sé que el ANA está haciendo el esfuerzo seguramente para conseguir eso. En forma de que cada 3 o cada 5 años, de acuerdo a la clasificación de la seguridad de presas, pueda darle el visto bueno para que la presa siga funcionando o para sugerir las modificaciones y obras adicionales que se deban hacerse para reducir los riesgos. Pero en ese campo, como digo, estamos yendo muy lentamente y el reglamento que también produjo el ANA allá por el 2014 no ha sido aprobado, ¿no? El reglamento indicaba que se constituía esta autoridad en la cual había representación de todos los sectores, de todos. Inicialmente, incluso el COPEG sugirió que tuvieran las fuerzas no solamente del Estado, sino de los privados, ¿no? Las universidades, los colegios, los propietarios, en forma de que todos pudieran dar su opinión sobre la marcha de la institución. Fundamentalmente, si queremos tener una seguridad de presas, tenemos que tener una autoridad fuerte, ¿no? Y en el caso de que por alguna razón se descubra que se está descuidando una presa, sobre todo aquellas que son de alto riesgo y que puede significar la pérdida de vidas humanas, se sancione fuertemente y se obligue al propietario a realizarlo. Pero esta idea parece que en las altas esferas no casa. Hay que esperar que explosione un vehículo transportador de gas para votar al presidente Hosni Hermín, para un montón de modificaciones, cuando en realidad la parte fundamental que se está trabajando a nivel mundial es homogeneizar y permitir que la unidad de control de presas, de seguridad de presas, sea cada día más fuerte y más aceptada por todos. Entonces, mi comentario, yo como digo, escuché muy interesante tu exposición, todos los fenómenos que se han presentado. Ustedes se acuerdan que hace muchos años en La Tarjea sucedió un problema de ese tipo. Cuando hicieron el primer reservorio de regulación horaria, se rompió el reservorio. Quizás algunos no se acuerden, algunos no habían nacido, pero los mayores, los mayorcitos como nosotros, sí fue una catástrofe. ¿Y por qué? Por un mal diseño del sistema de descarga, que es similar al que hemos visto acá. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no hubo supervisión calificada. Y la obligación de nosotros como ingenieros es prepararnos para eso. La primera cosa que yo digo siempre, o que siempre he escuchado en mi trayectoria como ingeniero, es que una presa merece el primer reconocimiento de un ingeniero con su geólogo y su geotécnico al costado. Porque si el ingeniero toma una decisión o el geólogo toma una decisión y le parecen bien, después cambiar las cosas es un poco difícil. Pero en cambio,
si hay ese, digamos, matrimonio entre las especialidades básicas que son la geología y el diseño, yo creo que se puede permitir que las presas avancen más. En este país requerimos muchas presas, pero ¿cuántas se están haciendo? Pocas. Sobre todo estamos en un cambio climático. ¿Y cuántas presas se están programando construir para reemplazar el aporte de los glaciales? Ninguna. Las presas mayores que se están construyendo es para agua potable, para Lima, las obras hidráulicas se están programando, pero en general, ¿cuál es nuestro aporte para el incremento del agua, no solamente para vivienda, sino para energía y para agricultura? Tenemos que ordenarnos un poquito en este caso, ¿no? O sea, y los ingenieros yo creo que tenemos la obligación de estar preparados a asumir estos retos. ¿Qué ventaja le da el Comité Peruano de Grandes Presas? Aquí recibimos la información y he recibido autorización para pasar a los boletines, que son muy caros, cuestan 100, 200 euros cada uno, directamente a su correo. Claro, van en el idioma original. Traducir cada uno de esos volúmenes es bien complicado. ¿Por qué? Primero, no puedes buscar un traductor directo. No hay traducción directa. Si no tienes un especialista que interprete lo que el autor quiere señalar. Pero se le está pasando en el idioma inglés y francés. Léanlo, porque en ellos hay muchas recomendaciones interesantes. Por ejemplo, hay un boletín relativo a qué hacer después de un sismo. Y ahí les voy a contar una experiencia personal. El Colegio de Ingenieros una vez me nombró para después del sismo de Arequipa, el 2008, creo que fue, y hacer una inspección de presas. Yo les dije, ¿la información? Y ahí viene lo que dijo el ingeniero. No hay información. La presa es como una criatura. Hay que verla desde que se concibe, nace y tiene su como vida útil y su senectud y su abandono, ¿no? Final. Pero toda esa etapa tiene que estar registrada. Si uno va a la mayor parte de las presas peruanas, la información no existe. O existe y está amontonada y nadie las ha interpretado. Hay un montón de trabajo que hacer. El ANA tiene una tarea titánica. Hay que apoyarlos. Pero no solamente apoyarlos con aspectos técnicos, sino también con aspectos políticos. No sé cómo se puede hacer un movimiento desde aquí, desde el Colegio de Ingenieros, pero en realidad, ¿qué estamos esperando? ¿Que se rompa una de estas presas y mate 1000 personas? Y ahí sí, cortarle la cabeza al ministro, al presidente y a todo el resto. Yo creo que el problema es que en muchos casos el político no es consciente de lo que está sucediendo. Pero nosotros sí debemos ser conscientes y debemos seguir machacando sobre el tema. En hidrología, por ejemplo, me dice, y hay que instalar tantas estaciones meteorológicas e hidrológicas. Pero, ¿y cuándo te dan los resultados? Continuamente. ¿Y cuánto necesitas? Bueno, para que un organismo de crédito te acepte un proyecto con una información hidrológica, te exige 35 años. Ah, pero es mucho tiempo, ya que lo haga otro. Y eso no es el camino. Hay tantos campos de estudio. El campo de la colmatación de reservorios. Anualmente se pierden millones, cientos de millones de metros cúbicos de agua de los embalses por el entarquinamiento de los reservorios. Yo estoy en el comité de entarquinamiento de reservorios y estamos procurando encontrar soluciones a muchos problemas que para muchos parecen imposibles de resolver. ¿Pero qué estamos haciendo en el Perú? Tenemos un poecho que está colmatado ya en más del 50%. Porque ahí dice 543, pero la información que yo tengo es 440 de volumen útil, cuando inicialmente era como 880. Entonces, y los agricultores, bueno, tendrán que exigirán que se haga crecer la presa, o sea, se construya, se haga un sobrelevamiento.
pero eso trae consecuencias políticas, por qué inunda territorios del Ecuador y otras cosas. Pero el problema fundamental es que estamos utilizando mal el agua. Las irrigaciones modernas están utilizando más de 1 litro por segundo por hectárea. En Ica, sin embargo, han llegado a utilizar hasta 0,17 litros por segundo por hectárea. ¿Por qué en las irrigaciones que se ha construido y que han construido ha costado tanto dinero se prefieren hacer nuevas obras cuando lo que se debería hacer con el agua disponible hoy, aumentar la eficiencia y consecuentemente el área irrigada? ¿Por qué caminamos siempre por el camino de los promotores, de los contratistas y de los consultores? Yo creo que es obligación nuestra despertar y cambiar esta situación. Y como digo, este era el panel, y el panel quería comentar algo de esto. Y yo creo que también, como consecuencia, debemos prepararnos mejor. El COPEG, ya fuera del panel, en el cual expusiste brillantemente todos los problemas que se pueden presentar, está organizando un congreso de presas para el mes de agosto. El congreso de presas se va a desarrollar entre el 23 al 26. 23. El 26 de agosto. Y 26 de agosto. Van a haber 4 temas fundamentales, que son la hidráulica, lógicamente, porque el problema de presas requiere conocer los nuevos cambios que se están considerando en el mundo en relación a las máximas avenidas, las sequías, el cambio climático, cómo afecta, etc. El otro tema es el diseño de presas, entre los cuales también debe haber aspectos sísmicos, ¿no? Porque los sismos, ¿cómo se llama? La interpretación del comportamiento de una presa en cuanto al sismo va cambiando con los tiempos, porque con tantas experiencias que se han tenido, sobre todo en los grandes países que tienen miles de presas, se han ido introduciendo correcciones para evitar que sucedan los problemas que ha habido. Después tenemos, lógicamente, seguridad de presas, que será una ampliación de este tema, pero en el cual todos debemos ser conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, incluyendo qué hacer después de un sismo. Y que no es tan simple, porque qué hacer después de un sismo aquí en el Perú es declarar en emergencia la región. Pero no sabe la emergencia qué significado tiene, porque la presa está bien, está mal. Hay un problema latente a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo se va a intervenir? Para eso se requiere toda la información básica. Y lo que yo le decía ayer conversando con otro ingeniero era que en las presas del Perú, la información básica que se preparó en algunos casos, yo me encargué de eso en un caso específico, y que cuando la necesité, la quise buscar, no existía. ¿Por qué? Porque la biblioteca que habíamos armado para registrar toda esa información detallada de la presa, el espacio fue cedido al sindicato. ¿Y qué hicieron con la información? La embalaron bien bonito y la mandaron a un depósito en la cual el tiempo generó pues la depreciación total del material. Las informaciones sobre las investigaciones geonósticas en cada sitio, ¿cómo están? La mayor parte se llevó el testigo para hacerse una lamparita. Pero ¿dónde están los registros clasificados y detallados? Yo he visto en Suiza que son prácticamente museos en el cual se describe toda ¿cómo se llama? La historia del túnel, de la presa, de las perforaciones, etc. Y donde uno encuentra sin mayor problema la información que requiere, en el caso de que suceda algo contrario. Y no quiero seguir extendiéndome porque hay mucho para conversar y mucho para comentar. Pero pensemos en esto. En el próximo boletín yo les prometo que va a salir la lista detallada de los temas que pueden tratar. Yo quisiera que muchos de ustedes presenten temas
sobre todo la gente joven, ¿no? Porque es importante, claro, va a haber un jurado calificador para la presentación final, pero yo creo que los jóvenes tienen la obligación de comenzar a trabajar sobre estos temas. Escojan uno y veremos cómo asesorarlos, en el peor de los casos, ¿no? Si es que tienen algún problema en su universidad o en su centro de trabajo, etc. Pero yo creo que deben haber trabajos de nuestros. Perú se ha clasificado por no presentar trabajos en los congresos. En el Comité Mundial, creo que el Perú solamente ha estado presente 4 o 5 veces, cuando cada vez Estados Unidos, Japón, que sobre todo tiene mucha gente intelectual que escribe, presentan 40, 50 trabajos por congreso, por reunión. Yo creo que tenemos que difundir, primero, nuestras ideas, y segundo, discutirlas, y tercero, publicarlas, de hacer reconocimiento público y que se permanezca. Yo no quiero seguir, no sé, ahora pasamos a las preguntas. Lorena, por favor, solamente mi comentario era general, pero no quiero hacer tampoco pasarme toda la noche acá. Buenas noches, ingeniero, le felicito por su conferencia. Yo quisiera llamar la atención básicamente en relación a la importancia de ver la seguridad de las presas, dado que últimamente se están haciendo bastantes estudios en las cuencas, ¿no? En 10 cuencas de la costa del Perú, se están haciendo estudios por encargo del PSI, ¿no? Son estos planes para desarrollar los planes integrales de formulación de riesgos contra las avenidas e inundaciones. Como parte de los proyectos que están proponiendo, en estas cuencas están las presas de laminación. Se entiende que no son presas de regulación. Y por lo tanto, en varias de las cuencas se están proponiendo estas presas de laminación que no le están dando mucha importancia a lo que es la impermeabilización en el eje presa. Lo están tratando como una parte, digamos, de muy escasa importancia, dado que no va a ser un embalse permanente, ¿no? Simplemente se va a comportar como un contenedor en las épocas de máximas precipitaciones, ¿no? Esto puede ser el punto de partida que genere ciertas inseguridades en estos ejes. Yo pienso que el COPEG debería tomar un poquito, o quién sabe, llamar la atención al respecto en que esto puede estar generando un grave riesgo para las poblaciones o las obras que se encuentren aguas abajo de esos ejes de presa. Lo que más preocupa también en el presente es que los términos de referencia que se están usando para la calificación de las empresas consultoras son muy flexibles en torno a la experiencia del personal que proponen las empresas consultoras. Específicamente me refiero, por ejemplo, al caso de la presa Yanapuquio. Es una presa que se está considerando de más de 100 metros de altura. Y los términos de referencia solo exigen experiencia de 4 años del profesional ingeniero en estudio básico de ingeniería. 4 años de experiencia es un ingeniero, nosotros conocemos, junior. Pero solo que se hace de un ingeniero junior como responsable de estudios básicos, llámese en geología o ingeniería civil o en los otros campos, para que tenga la responsabilidad de los aspectos técnicos de una presa de 100 metros de altura, me parece que es demasiado, es algo, por decir, riesgoso, ¿no? Lo mínimo que debería ser un ingeniero senior, ¿no? Eso es lo que pienso. Yo creo que todo esto conlleva a que estemos sembrando posibles zonas con elevado riesgo. Porque el riesgo no solamente se puede calificar una vez que ya falló la presa, sino tiene que ser antes, o sea, determinar la potencialidad de falla de esa estructura. No sé si pudiese quizás comentar algo al respecto el ingeniero Latorre, que tiene experiencia en seguridad, respecto a lo que acabo de comentar. Muchas gracias.
Bueno, sí, efectivamente, esas presas solamente están diseñadas para control de avenidas. Entonces, le llaman reservorio de laminación. No son de regulación. Se calcula la avenida que va a ocasionar un volumen de agua y se trata de que en 2 días el agua se acumule y salga por ductos muy grandes en la base hacia aguas abajo. Y ese caudal incluso el caudal de salida está regulado para que no afecte aguas abajo, zonas urbanas, y también se pueden hacer obras de protección ribereña. O sea, el tema de presas de control de avenidas es totalmente diferente al tema de presas de almacenamiento, ¿no? Pero indudablemente toda la tecnología de diseño es similar. Solamente cambia la función que va a tener. Se deben estudiar la cimentación, como se estudia cualquier presa, ¿no? Y se debe tener cuidado en la construcción también del cuerpo de presa, los estribos, cuidar la permeabilidad, cuidar la erosión interna y todos los fenómenos que se pueden presentar pero lo que cambia es la función, mientras en un caso hay presas que almacenan agua. En estas presas que están diseñando en las cuencas para control de avenidas son presas diseñadas para controlar por unos días y tratar de evacuar por unos ductos grandes en la base, de manera que salga un caudal que no afecte aguas abajo, poblaciones, campos de cultivo, etcétera. Entonces, pero sí, el diseño es similar a cualquier otra presa. Lo que cambia es la función nomás. Ese es mi concepto. El tema es que cuando el volumen de descarga de una presa de control de avenidas debe ser medido y de manera de que el volumen, por ejemplo, si no hubiera la presa, el río, por ejemplo, cuando viene con una avenida de 500 años, puede generar un caudal de decirle, por 150 metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero el cauce no está preparado para soportar esos 150, entonces desborda el cauce y se mete por zonas pobladas, pero la presa de control de avenidas sí permite no evacuar 150, sino puede evacuar 40, 50, de acuerdo con cálculos que se hacen. Entonces, esos 40 o 50 metros cúbicos por segundo sí podrían ser aceptados aguas abajo por los cauces de los ríos. O sea, esa es la metodología que se sigue en esos diseños. No permita que pase todo ese flujo, pero lo va acumulando. Y si no tiene un tratamiento adecuado en la base, puede generar un colapso fortísimo, incluso con acumulación de agua que supere largamente el flujo de máxima crecida. O sea, eso es lo que podría considerarse un riesgo. ¿Y qué pasa si las crecidas son mayores a las consideradas para diseñar los de descargas? Tendría que estas avenidas rebosar la presa y generar el socavamiento, porque muchas de estas presas están siendo diseñadas, o sea, planteadas como... En la ingeniería de presas yo sinceramente... y en la ingeniería de cualquier obra civil, siempre tenemos un reglamento. No podemos nosotros diseñar, por ejemplo, cunetas de carreteras para avenidas de 100 años. Bueno, haríamos canales. Entonces, si es que queremos diseñar una cuneta de una carretera, ponemos una avenida de 20 años o 10 años, ¿no? Entonces, si ocurre una de 100 años, simplemente reconstruimos la carretera, eso es.
En ingeniería no puedes hacer obras fantásticas, ¿no? Costosas. Es como diseñar un edificio acá para soportar sismo de magnitud 10, por ejemplo. No existe. Si ocurre un sismo de magnitud 10, que Dios no lo quiera acá en Lima, se caen todas las casas, el 100% de la casa se cae. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos siempre un tope, una cantidad, una norma, y se diseña, así como se diseñan las cunetas, empresas también se calculan avenidas de 500 años o de 1000 años. A nadie se le ocurre hacer un diseño de una presa con una avenida de 10.000 años, por ejemplo. Absurdo. Para 10.000 años ya se rompe todo. Entonces, siempre diseñamos con caudales promedios reglamentados y especificados en normas, ¿no? Hay pozas para las grandes avenidas. Entonces, ya hay pozas establecidas que tienen que estar seco. Cuando hay una lluvia que a veces es incontrolable, se comienza a descargar para que no haya eso, lo que es ingeniero, para que se descargue todo. Porque o sea que la presión hidráulica también juega un papel importante en la presa de agua, ¿no? Ese es un dato que siempre se utiliza, o sea, tampoco, cuando se diseña una presa se utiliza la carga hidráulica, ¿no? Que es la altura del agua del embalse. Entonces, eso se traduce en erosión interna, o sea, hay fórmulas que nos indican en qué momento puede haber una erosión interna. O sea, sí se calcula, se tiene en cuenta siempre esas presiones, cualquiera que sea la altura, ¿no? Claro. Bueno, mucho desorden acá porque hace rato está pidiendo la palabra, ¿no? Yo soy el ingeniero Jorge Briones y quiero felicitarlo a Miguel por su exposición, ¿no? Su seguridad de presas. Verdad que el tiempo le ha quedado corto y quizá porque hay temas muy importantes respecto a la seguridad de presas, que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad hidrológica e hidráulica, que está asociado a los aliviaderos y a la altura de la presa, como la propia, digamos, seguridad estructural. Y escucho varios comentarios y eso pues indica que aquí en nuestro país no tenemos, primero, preguntemos, ¿qué hacen las universidades respecto a la mecánica de suelo asociado a las presas? ¿Qué investigaciones han hecho? O sea, ¿qué hacen? En eso hay que sincerarse. En el país no tenemos, si tenemos algunos reglamentos, normas, pero son muy genéricos, ¿no? Entonces, por eso surgen una serie de preguntas de que dice, bueno, ¿qué voy a hacer con la cimentación, que es la erosión interna, ¿no? Se estaba mencionando que la falla podría ser en el cuerpo porque la falta de filtros. Lo que uno siempre menciona es que la construcción de una presa, la parte superior, yo la puedo controlar. O sea, es más fácil de controlarla. ¿Por qué? Porque yo exijo el tipo de material, granulometría, compactación, Proctor, el tipo de filtro, de acuerdo a las normas internacionales, pero la cimentación, ¿cómo la trato? Y justo uno de los puntos débiles es la cimentación. Y sobre eso, el tratamiento de la cimentación, hay una información prácticamente cero en el país. Y esa es una de las preguntas, lo que escucho ahí sobre esto de la impermeabilización, de todo eso, ¿no? Porque vemos muchos proyectos, por ejemplo, que cuando analizan el tema de seguridad de la cimentación asociado a la filtración, muchos proyectos que hemos revisado, estamos encontrando que dicen, filtra tanto, dividido entre el volumen total, es el 1%, por lo tanto la presa es segura. Eso es lo más absurdo que uno puede escuchar, y sin embargo esos conceptos se siguen utilizando en los proyectos para decir que la cimentación de la presa es segura. Entonces, eso es por la falta de información, y yo lo que le pido encarecidamente al comité, que creo que tiene la facultad de hacerlo, digamos, establecer ciertos, podría hacerse reglamentos o recomendaciones que se debería hacer en el análisis de la cimentación, en el análisis del cuerpo de la presa, cómo elegir. Eso es lo que nos falta aquí en el país, porque cada cual, digamos, diseña de acuerdo a lo que lee o lo que interpreta, y el que revisa
también de la misma manera. Miren, los términos de referencia, escuché unos términos de referencia que siempre se hablan y sirven para licitar las obras. Por ejemplo, una de las condiciones que establecen dice que el diseñador de las presas sea un diseñador de presas de riego. Y la pregunta es, ¿y los que hacen diseño para generación eléctrica no valen? O sea, inclusive hasta eso se ha llegado al extremo. ¿Qué diferencia hay una presa que almacena agua para cubrir la demanda de riego y para el sector energético? No hay ninguna diferencia. ¿Y por qué los términos de referencia piden que sea un especialista en presas de riego? Así como esto, hay muchos problemas en el país. Y me hubiese gustado escuchar también un momento el Comité de Grandes Presas, por ejemplo, que hable sobre el proyecto de Olmos, ¿no? La presa Limón, qué es lo que ha pasado, su inseguridad. ¿Y por qué se construyó Odebrecht? Lo construyó a 43 metros, ¿no? Y ahí he dejado, y ahora no se puede sobrelevar, porque debajo de la pantalla porque es una presa con Plinton flotante, debajo de la pantalla del diafragma de concreto plástico no se ha hecho ninguna inyección, ¿no? Y para los 80 metros que lo proyectaron los ríos Sur, sí lo necesitaba. Entonces, lo que quiero concluir, no quiero abarcar mucho, es que tenemos mucha tarea por hacer acá. Digamos, establecer cuáles son los requisitos que se debe hacer los anales en una cimentación en el cuerpo de la presa. Lo de los filtros ya lo tenemos clarísimo, porque esas normas ya han sido desarrolladas, investigadas. Pero hay un tema de erosión interna, que es uno de los temas que siempre los trato, que debemos darle la importancia, porque la seguridad de la cimentación de una presa no es por el caudal que filtra. Hay otros factores que tienen que ser bien, digamos, establecidos y que deberían ser parte de los trabajos de lo que creo que va a haber en agosto, ¿no? Un seminario sobre eso, ¿no? Y sería importante tratar esos temas. Gracias. Sí, muy interesante sus opiniones. Creo que son temas que podemos tratar en el Congreso Nacional de Presas y va a ser tener una duración de 3 días y lo vamos a realizar en el Swiss Hotel. Y nos hemos juntado con 2 sociedades más. Va a haber un congreso de la Sociedad Geotécnica, congreso de la Sociedad de Geosintéticos, perdón, y el Comité de Grandes Presas. Son 3 sociedades que vamos a hacer ese congreso y que va a ser muy interesante. Y creo que ahí se pueden verter todas las opiniones y precisamente en este tipo de eventos es donde se arman esas discusiones y se sacan conclusiones. Gracias. Buenas noches, Jesús Cardoso. Sí. Felicitaciones, Miguel, estuvo muy buena la conferencia. Yo entiendo que ribereñas al río Rímac hay una serie de presas de relaves, incluso algunas de ellas muy antiguas, ¿no? Y comentaste la falla de una sola presa minera, cuando yo tengo entendido que han habido más de una, digamos, a nivel de Perú, ¿no? Sí. Entonces, un poco, el día que falle una presa de relave, digamos, aquí en el Rímac, Lima se queda sin agua, digamos, ¿no? Entonces, tal vez sería conveniente comentar un poco más sobre cuáles han sido las historias de fallas de presas de relaves mineros en el Perú, para tener la precisión de qué cuidados deben hacerse en adelante, ¿no? Bueno, hasta el año 1985, 88, todavía se construían las presas con el método aguas arriba y continuamente se caían. Y se caían en los cauces de ríos. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en esa área. Pero en la década del 90 ya la normatividad del Ministerio y sobre todo las entidades internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, dieron unas exigencias muy fuertes a las minas para que sigan procedimientos técnicos modernos. Y es así que empiezan la construcción de depósitos de diversos tamaños. En este momento, por ejemplo, el Perú tiene
más de 5 presas que son las más grandes del mundo. En Cerro Verde se están construyendo 2 presas que van a tener más de 300 metros de alto. En Antamina también va a llegar a casi 300, ¿no? Después Quebrada Honda, en Sauder también es una presa gigantesca, ¿no? Entonces, los riesgos son también tremendos. Entonces, pero la tecnología que se aplica en cada una de ellas está siendo monitoreado por el Ministerio con las entidades que mencioné, ¿no? La Dirección General de Minería, los INERMIN y la OEFA. Silenciosamente, pero hacen un trabajo de manera que se cuida la estabilidad y seguridad de las presas. Yo he estado siguiendo la experiencia brasilera. Desde hace años yo me gusta ir a los congresos de presas brasileras y allí pude ver cómo ellos aplican mucho este método de aguas arriba, e incluso yo lo he comentado con los profesionales de diseño, pero ellos me decían, no pasa nada, acá no hay terremotos, pero han sucedido varias catástrofes en los últimos 10 años que los ha hecho pensar, y en este momento ellos inclusive han pedido apoyo, como mencionó Miguel Suazo en una reunión, a Chile y a Perú, que son ejemplos de la ejecución de proyectos de relaves mineros. Acá en Perú tenemos fallas, pero pocas, ¿no? Más son las informales que fallan, pero las minas formales cuidan mucho porque, sobre todo por el prestigio de la mina y sobre todo porque las multas que les aplican son también muy fuertes, ¿no? Entonces ellos cuidan la parte técnica y le puedo asegurar que he participado en muchos depósitos de relaves y aplican unas buenas tecnologías. Claro, nos falta bastante, pero por lo menos en Sudamérica, Perú y Chile son los 2 líderes en ese aspecto. Ahora, en cuanto al río Rímac, sí sé que ahí por San Mateo hay varios depósitos. Sí, antiguas, claro. El tema es que no tienen agua. Son depósitos secos. Entonces ahí tienen que hacer obras de manera de cuidar que esos depósitos que tienen muy poca humedad se caigan, ¿no? El tema es cuando el depósito relave tiene agua adentro. Tiene 30%, 40% de agua, como el caso de Brumadinho que les mostré. Se vierte, pues, millones de toneladas de sólidos y agua. Entonces, por lo menos de lo que he visto en el río Rímac, son depósitos ya con muy baja cantidad de agua. Sí, o sea, la estabilidad controlada, lo que sí puede afectar es la erosión superficial que lleva, por eso que están cubiertos con geomembranas, no sé si se han dado cuenta los que viajan al centro, están cubiertos con humedad para proteger contra la erosión, porque el viento puede afectar y llevar partículas de relaves que tienen altos contenidos de metales pesados, ¿no? Y eso es contra la salud, ¿no? Esa es mi opinión. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por su exposición. Bueno, tengo la siguiente pregunta, tal vez algo audaz. Según su experiencia, ¿cuáles son los principales factores por los que no se suele tener como cimentación a un suelo o tal vez un suelo mejorado mediante alguna técnica de mejoramiento, ya sea columnas de grava, compactación dinámica, micropilotes, para estructuras de presas de relave? Muchas gracias. Para relaves. Mira, la cimentación es particular para cada sitio. Depende, ¿no? Hay cimentaciones de roca que son buenas, hay cimentaciones de roca blanda
que hay que tener supervisiones. Hay cimentaciones con coluviales, ¿no? Permeables. Hay cimentaciones con fluvioaluviales que son permeables también. Entonces, en cada caso se tiene que estudiar, tiene su medida correctiva en cada caso. Lo que se estudia en una presa es qué cantidad de agua sale. Ahora, no es el volumen de agua que se filtra en la cimentación, a veces importante en algunos casos, sino con qué presión sale. Puede estar saliendo varios litros de agua, 100 o 50 litros, pero ¿con qué presión sale? Lo peligroso es con qué presión sale, sea en la cimentación o en los estribos. Entonces, lo que se hace en embalses es que se calcula el volumen que se infiltra en la cimentación, porque siempre va a salir agua. Aquellos que dicen que la presa debe ser impermeable totalmente, están totalmente equivocados. Siempre el flujo de agua sale por el terraplén o por abajo. Salen litros o docenas de litros, dependiendo de cada caso. Entonces, lo que hace el proyectista es calcula la cantidad de agua que sale y eso no debe sobrepasar del 3 al 5% del volumen del embalse. En ese caso, si sucede eso, entonces el proyecto es factible, ¿no? Pero si sale pues el 10, 15%, entonces el proyecto significa que hay que hacer algunas obras. Pueden ser muchas. Obras depende de cada caso, ¿no? Eso es. Sí, pues, gracias.